atinadas, comentamos el comunicado del Partido Justicialista. Correcto. Bueno, y vimos las primeras repercusiones sobre esto que no solamente nosotros, ¿no? Porque después pudimos ver las repercusiones que tuvieron las declaraciones de Georgieva acerca de invitar a los argentinos a votar bien, prácticamente, a elegir bien, a no salirse de la senda y del camino correcto. Nunca dijo que era el camino del bien, eso sí. Pero, bueno, esto sin duda, algo más allá de lo que ellos consideran la política o el mundo de lo local, le llegó, ¿no? Le llegó a Georgieva, porque hoy hizo más declaraciones acerca de esto que había dicho como recomendación a los argentinos en un año electoral, de no descarrilar la voluntad de cambio en las próximas elecciones. Sabemos que la oposición reaccionó con respecto a esto, repudiando estas declaraciones, pero hoy Cristalina Georgieva quiso aclarar, ¿sí? En realidad, cuando aclaró, lo único que hizo fue darle directivas directas al presidente Javier Milei. ¿Por qué digo esto? Porque lo que dijo es que, bueno, en realidad la recomendación era al gobierno argentino, en tanto y en cuanto se suele pasar en Argentina y en otros países del mundo, que cuando hay elecciones, los gobiernos se salen un poco del libreto que les dicta el Fondo Monetario Internacional en pos de conseguir más votos. Eso no lo dijo, ¿no? Pero no fue eso lo que dijo ayer. Eso no fue lo que dijo ayer. Insto a los argentinos a seguir... Sí. En realidad, insto a la Argentina, creo que fue lo que dijo exactamente, pero es lo mismo, no varía demasiado, porque escuché hoy discusiones acerca de decir a los argentinos o a la Argentina, no importa, no puede instar el Fondo Monetario Internacional a votar de una manera o de otra en las elecciones de medio término. Vamos a hablar ahora con el diputado nacional de Unión por la Patria, Leopoldo Moró. Buenas tardes, Leopoldo. ¿Cómo va, Andrea Recupero? Bien, buenas tardes. Acá está la mesa hoy, está muy concurrida, está Víctor Mastrangelo, Manuel Saralegui, Walter Pedraza, y bueno, y los oyentes y las oyentes de la 530, recibiéndolo. Casi es un 11 de fútbol. Sí, tal cual. El 60 no la pico. Y los viernes, no sé qué les da los viernes por venir. Hacemos buen mate, Leopoldo, acá. Pagan doble los viernes. Bueno, algún día voy a ir a tomar mate con ustedes. Nos encantaría. A ver, de vez en cuando hay alguna facturita que está dando vueltas por acá, pero de vez en cuando, Bueno, resérveme una media luna de grasa. A mí me gusta de grasa, no de manteca. Perfecto. Uno de estos viernes entonces lo esperamos acá en el estudio. Leopoldo, abríamos recién el programa y la verdad es que estábamos comentando las declaraciones de Cristalina Georgieva. No quiero acentuar si las de ayer o las de hoy, sino en general, cuál es su reflexión acerca de esto que para nosotros es una intromisión en nuestro sistema de elecciones, de medio término en este caso. Sí, mira, por supuesto las declaraciones son gravísimas, revelan lo que venimos diciendo en el sentido de que hay una especie de cogobierno con el Fondo Monetario Internacional, pero más que las declaraciones, lo grave es lo que pasó desapercibido, que es el texto del acuerdo. El texto del acuerdo en su versión en inglés costó mucho traducirlo, es un texto de casi 200 páginas, pero tiene párrafos que son aún mucho peores de lo que dijo o verbalizó Cristalina Georgieva. Por ejemplo, hay un párrafo que dice más o menos lo siguiente: que la Argentina, el gobierno argentino se compromete a que si el Congreso de la Nación Argentina toma decisiones que conspiran o que van en contra de las políticas fiscales acordadas con el fondo, el gobierno tomará los caminos y las decisiones que correspondan para evitarlo. Es decir, por escrito, el Poder Ejecutivo Nacional del gobierno argentino, o de lo que se llama gobierno argentino, porque a esta altura es nada más que una factoría lo que está administrando Milei, y ya no es una patria ni una nación, se compromete a que si el Congreso toma decisiones
que están en contra de los deseos del Fondo Monetario Internacional, el gobierno va a hacer lo que haga falta. Uno puede interpretar que es, por ejemplo, un veto, cosa que ya ha hecho, o un quiebre institucional, o hasta el cierre del Congreso. Claro, al estilo Fujimori. Digo, eso, a ver, cada vez que se firma un acuerdo con el fondo, todos presumimos que lo que está detrás son estas cosas, estos compromisos, pero nunca nadie lo puso por escrito. Claro. Porque es una renuncia expresa de soberanía y un desconocimiento del funcionamiento de la República. Entonces, frente a esto, obviamente, Georgieva se agrandó. Dijo, si lo pusieron por escrito, ¿por qué no lo voy a decir yo? Y salió a decir lo que dijo, que viola incluso los estatutos del propio fondo, que le prohíben a los funcionarios del fondo, digamos, involucrarse en las decisiones soberanas de los países. Claro. Aunque esto sabemos que es formal y casi nunca ocurre, de todas maneras está escrito en el estatuto. Lo que pasa es que, bueno, efectivamente, el gobierno lo ha dicho en infinidad de oportunidades. Estamos haciendo un ajuste que ni el fondo nos pidió. Y es probable que el fondo no imaginara que pudiera haber un gobierno tan salvaje que llevara a fondo una política que destruye la producción, destruye los seres humanos, pulveriza la educación, hace trizas la salud pública. Y bueno, frente a esto y el hecho de que además la Argentina es el principal deudor del fondo, es decir, la Argentina representa hoy digamos, una situación de exposición del fondo que es enorme. Ningún país a lo largo de la historia se transformó en un acreedor en un deudor tan importante del fondo, hace que el fondo se sienta, digamos, con el derecho de fijar todas las reglas de juego, incluso las que tienen que ver con el ejercicio de la soberanía popular. Entonces el fondo no solamente le ha regalado a Milei, a costa de lo que tenemos que pagar los argentinos, la plata para la campaña electoral, sino que le pone el jefe de campaña. El jefe de campaña es Cristalina. Ahora, eso tiene de todas maneras un aspecto positivo, ¿no? Porque si reconocen que ha sido un préstamo político, como lo ha reconocido la titular del fondo, bueno, muy bien, que se lo cobren a Magoya. Si ellos han reconocido expresamente que es un préstamo político sujeto a decisiones políticas, condicionando las decisiones políticas ya no solo ni siquiera del Parlamento, sino del propio pueblo cuando va a ir a votar, bueno, que se lo cobren a Magoya. Claro. Bueno, en parte esto ya fue expresado por por el bloque de Unión por la Patria, en tanto y en cuanto no pasó este acuerdo por el Congreso de la Nación como debería haber pasado en el marco de lo que dicen nuestras leyes. Por lo tanto, el Fondo Monetario también sabe, Leopoldo, que una derrota de la Libertad Avanza en las elecciones pone en riesgo aún más, ¿no? Porque Argentina hoy no es solvente como para afrontar toda la deuda que ya tiene y la que está adquiriendo. Pone aún más en riesgo que puedan cobrar por ese dinero. Bueno, que se hagan cargo. Si tomaron ese riesgo, que se hagan cargo. Y bueno, y por eso digo, efectivamente nosotros ya dijimos antes de que se tomara el préstamo que el procedimiento era ilegal, que burlaba la normativa interna de la Argentina, nuestras leyes, que burlaba la ley de sustentabilidad de deuda, etcétera. Bueno, no lo tomaron en cuenta, pero el pez por la boca muere, porque ahora, reitero, son ellos los que asumen que efectivamente le hicieron un préstamo por razones estrictamente políticas. Entonces, bueno, muy bien, además de haber violentado toda la normativa, incluso la del propio Fondo Monetario Internacional, están ahora asumiendo que ese préstamo se hizo no en función de estudios técnicos o necesidades que tuvieran que ver con equilibrar la balanza de pagos, etcétera, sino simplemente para asegurarle lo que ellos creen que va a ocurrir, y yo creo que no va a ocurrir, pero para asegurarle un buen resultado electoral a Milei. Bueno, muy bien,
Si decidieron invertir en la campaña electoral la plata del fondo, bueno, que la recuperen, no sé de qué manera, pero no será sobre la base de nuestro esfuerzo ni porque nosotros decidamos pagarle una deuda que desconocemos. Exactamente. O que lo pague Milei y su comité de campaña. Claro, con la plata de los votos de Milei que lo recuperen. No va a alcanzar, pero bueno. Exactamente. Hoy se supo también, Leopoldo, a través de una información que brindó la agencia Bloomberg, que casi la mitad de los directores del Fondo Monetario Internacional, de los 25 miembros, no estaba de acuerdo con otorgarle este préstamo a la Argentina, y que fue en virtud de presiones políticas, tanto de Estados Unidos como de Georgieva, que finalmente lo terminan votando. Y una de las razones, entre las razones que esgrimían estos directores para estar en contra, estaban los incumplimientos sostenidos de la Argentina, la falta de apoyo institucional, porque no lo votaron ustedes en el Congreso esto, y además que se habían utilizado para sostener el tipo de cambio. Tres cosas que van a volver a suceder. ¿Usted cree que este tipo de situaciones que se viven dentro del Fondo Monetario Internacional, llegado el caso, pueden obrar a favor de que Argentina pueda repudiar esta deuda en un futuro gobierno? Absolutamente, si tenemos un gobierno que está decidido a hacerlo, como yo creo que debió haberlo hecho el gobierno de Alberto Fernández. En este caso con muchísimas más razones, obviamente. Si hay un gobierno en condiciones y en disposición y con la convicción de hacerlo, yo creo que sí, que son todos factores que juegan a favor de los argumentos de la Argentina para rechazar este endeudamiento. A ver, además hay cosas que son elementales. Un banco le daría un préstamo de estas características asumiendo un riesgo de esta magnitud a una empresa si no tuviera carácter fraudulento? No. Solamente hay un antecedente, que es el Banco Nación de Macri dándole un préstamo a Vicentín cuando ya estaba de salida del gobierno, que sabía que no iba a poder devolver. Bueno, ¿cómo terminó eso? Con los directivos de Vicentín presos. En realidad debió haber terminado además con la nacionalización de Vicentín. Pero también esto es otro de los factores que, digamos, demostraron la debilidad de carácter del gobierno de Alberto Fernández. Pero bueno, en el Fondo Monetario es lo mismo, es una especie, es un prestamista, como ellos se definen, de última instancia. Se reúne el directorio y obviamente, no sé si la mitad o una cuarta parte o la mayoría de los directores dicen, pero esto es un disparate. Claro. Estamos prestándole plata a un país al que ya le prestamos muy por encima de lo que podíamos prestarle, que no cumple con sus compromisos y con esto va a cumplir mucho menos. Pero como en el Fondo Monetario Internacional priva la decisión de Estados Unidos, esa decisión fue la que en última instancia volcó la balanza a favor de este préstamo absurdo que le han dado a la Argentina. Y les digo más, la Argentina no va a cumplir en este año ninguna de las metas de acumulación de reserva, ninguna. No. Y el fondo se lo va a perdonar. Porque en realidad para las autoridades del fondo el negocio es la deuda eterna, no la deuda externa. Seguramente no hay ninguna posibilidad de que la Argentina cumpla con el compromiso de acumulación de reservas, ninguna. Pero el fondo en las inspecciones trimestrales le va a perdonar ese incumplimiento. Estamos conversando con el diputado nacional de Unión por la Patria, Leopoldo Moró. En el marco de lo que estaban conversando, ¿qué papel cumple Bessent, en todo esto? Porque además del rol que ya sabemos que está asumiendo el Fondo Monetario Internacional, prestándonos dinero, endeudándonos eternamente, como usted decía, diputado, y además, marcando el pulso de la agenda pública prácticamente en la Argentina, se suman, ¿no?, las declaraciones de Bessent, que es el secretario del Tesoro de Estados Unidos, respaldando, ¿no?, a la Argentina frente al Fondo Monetario y hablando o abriendo una posibilidad de un préstamo directo del Tesoro estadounidense a nuestro país. A ver, acá estamos en presencia en esta nueva fase del capitalismo, del intento de apropiarse, en el caso de Argentina y de América Latina, de los recursos naturales que necesita lo que en algún momento supo ser la primera potencia del mundo y que después entró en crisis, que es Estados Unidos.
no solamente nos prestan para que no les podamos devolver nunca el dinero e imponer las condiciones, porque lo importante para el fondo son los condicionamientos. Por supuesto, para nosotros la tasa de interés, los cronogramas de devolución de los préstamos, no, para ellos son los condicionamientos. Y en este caso no solamente nos prestan para mantenernos atados a sus políticas, sino que además de prestarnos, alientan el carry trade, tanto el titular del Tesoro de los Estados Unidos como el propio Fondo Monetario, están alentando el carry trade, con lo cual están desmintiendo que los dólares se los prestaron solamente para resolver el problema que tenía el Tesoro con el Banco Central. No, se los prestaron para seguir haciendo funcionar la bicicleta, que entró en pausa durante unos días hasta que llegó el acuerdo con el fondo, y que ahora ha recomenzado una furiosa actividad de bicicleta financiera. ¿Por qué? Porque en realidad lo que va a terminar ocurriendo aquí es lo que terminó ocurriendo de alguna manera con Zelensky. Un día Trump o el titular del Tesoro o quien fuere lo va a llamar a Milei y le va a decir: che, mira, te dimos una mano bárbara, bla, bla, bla. Bueno, ahora necesitamos el litio, necesitamos las tierras raras, necesitamos los recursos naturales en materia sobre todo de agua dulce. Y como le dijo Trump a Zelensky, le va a decir: lo que no necesitamos, quédate tranquilo, es petróleo y gas, porque a nosotros nos sobra. Bueno, esa escena que muchas veces imaginamos detrás de los golpes de Estado que hubo en América Latina, etcétera, pero que nunca imaginamos que la íbamos a ver en cadena internacional, con un presidente que, como Zelensky, que casi se tira al piso y lloraba y lloriqueaba, y el mandamás diciéndole: mira, de vos quiero tal cosa, para la otra no, y si no aceptás te doy una patada en el culo, porque prácticamente fue lo que Trump le dijo. Bueno, esa escena se va a repetir con Milei, porque efectivamente vienen por esos recursos naturales, vienen por el litio, le dice: tenés que desplazar a los chinos en el tema del litio, vienen por las tierras raras. Fíjense en ustedes, por ejemplo, en el caso del petróleo y el gas. La Argentina perdió, con el gobierno de Milei, la única inversión importante que se tenía en perspectiva en el horizonte, que era la de Petronas. Es decir, la instalación de una planta terrestre para transformar el gas natural en gas natural licuado. La perdió. Después salió YPF a decir: no, lo vamos a hacer nosotros. Ahora YPF dice: no, nosotros tampoco lo vamos a hacer. Vamos a traer barcos. ¿Por qué? Bueno, porque en lo inmediato Estados Unidos no está interesado en eso, pero sí está interesado en otro tipo de riquezas que tengan que contribuyan a alimentar el poderío tecnológico y el poderío militar de los Estados Unidos. Y en eso está incluido tierras raras, litio, níquel, cobre, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto, el préstamo del fondo, el hecho de que alienten el carry trade para desalentar a la industria nacional, etcétera, termina y va a culminar en la apropiación de esos recursos naturales. Si es que no somos capaces de levantar en Argentina un proyecto nacionalista, democrático, industrialista y solidario. Bien. Diputado Moró, muchísimas gracias como siempre. Gracias a ustedes, que les vaya muy bien. Buenas tardes. Hablamos con el diputado nacional de Unión por la Patria, Leopoldo Moró. Qué panorama, ¿no? Qué fuerte. Oscuro. Todo esto. Oscuro. Terrible. Oscuro.